Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este precioso momento que es un conversatorio del que vamos a disfrutar el día de hoy. Mi nombre es Gina Velázquez, soy directora de Global Career Center para Unitec y Ceutec. Es un placer tenerlos aquí reunidos y a una vez también damos bienvenida a toda la comunidad que nos acompaña a través de nuestras redes sociales en las diferentes sedes de la institución. Bien, ¿por qué marca personal? Hoy por hoy el mercado laboral exige que nuestros profesionales salgan muy bien preparados, no solamente a nivel académico, sino de competencias que los hagan diferentes en el mundo. Y por eso es importante que salgamos con el pleno conocimiento de que nosotros somos una marca y que hay que saberla trabajar. Y bien, para eso tenemos una invitada muy especial, la ingeniero Rosalpina Rodríguez, cuyo recorrido en esta institución ha sido de altos méritos. Ingeniero industrial con una maestría en finanzas y con tantos años de experiencia, ella el día de hoy nos hablará de cómo trabajar esa marca personal para llegar a tener el éxito. Démosle la bienvenida con un aplauso, por favor. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. No saben el gusto que me da estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero saludar a los que nos acompañan en la sede de Ceutec, en Campus San Pedro Sula, en nuestras redes sociales. He recibido algunos mensajes diciéndome que nos iban a acompañar por otros medios, así que espero que me puedan ver bien y escuchar. Me alegra que acepten invitaciones como esta, porque son preparadas precisamente para ustedes, temáticas en que creemos que se les puede aportar en esta etapa profesional. Mi hija mayor, Sofía, este año tiene exactamente la edad en que yo comencé mi carrera profesional. Y este año yo estoy cumpliendo 25 años de carrera profesional. Así que se imaginarán que es un punto donde uno hace muchas reflexiones y donde uno quiere rescatar cosas. Reflexiones como, por ejemplo, ¿qué me diría a mí misma a esa edad? Si yo me encontrara con mí misma, ¿qué consejos me daría? Porque esos son los consejos que quiero darle a ella. Y muchas otras reflexiones de temas personales, de temas profesionales. Así que y con ese pensamiento traté de preparar esta plática. Primero quiero confesarles, no soy experta en el tema, no soy dueña de la verdad, no tengo una receta mágica para decirles el camino y esto es exactamente lo que tienen que hacer. Así que hoy voy a hablarles con mi experiencia, con lo bueno y lo malo que he hecho en mi carrera profesional, con la experiencia que he tenido de ser parte de equipos de trabajo, de crear y conformar equipos de trabajo, de contratar profesionales para diferentes niveles y de poder ver también a lo largo del camino ejemplos buenos y malos en relación a construcción de una carrera y sí lo voy a enmarcar un poco en el marco profesional y bastante relacionado con el tema de empleabilidad, que es el que creo que a muchos de ustedes les puede interesar. Y aquí, en nuestros campus, jóvenes o alumnos o exalumnos que están en una etapa donde es importantísimo pararnos, reflexionar, oír consejos, buscar un coach, porque están en una etapa donde pueden tomar decisiones, reencaminar su carrera o dar pasos firmes en una etapa muy Otra que quizá ya están en medio de su carrera profesional pero quieren reinventarse, o mucho más allá, tenemos la responsabilidad de formar nuevas generaciones, tenemos a nuestro cargo equipos de trabajo donde podemos ser muy buenos coach y poder darles consejos, indicaciones, retarlos para que den lo mejor de cada uno de ellos. Así que independientemente de la etapa donde estamos, creo que este es un tema en que vale la pena sentarnos, hacer una pausa y reflexionar
ya sea de nosotros mismos o de nuestro alrededor. La primera reflexión que quiero hacer con ustedes es primero que a mi alrededor y yo misma en algunos momentos nos ponemos muchas excusas, ¿verdad? Nos ponemos excusas como, no, el mercado de trabajo está súper complicado, no, yo nunca voy a poder trabajar en algo así, mil excusas. Y a veces nos parece que el mundo, los grandes logros, las grandes posibilidades son solo para superdotados o para personas extraordinarias, que mucho de lo que está allá afuera como potencial no es para mí. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero dejarlos. El mundo, esas oportunidades, esos grandes logros son para personas comunes, haciendo cosas comunes y sencillas, pero de una manera extraordinaria, diferenciándose, dejando huella, sobresaliendo en lo que hacen, no importa lo que sea. Así que así debemos ver, las oportunidades están ahí, tenemos que saber cómo aprovecharlas. Entonces empecemos hablando ya del tema de marca personal. El término en sí, a veces… ¿Va a funcionar este o me quedo con este? Probando, probando, ¿me escuchan? Si no voy a tener tantas cosas en las manos que me voy a distraer. Les decía que cuando hablamos de marca personal, el término en sí a veces suena un poco deshumanizante, ¿no? Muchos nos podemos preguntar, pero yo no soy un producto, yo no soy una empresa, soy una persona, ¿por qué tengo que tener una marca? Y eso, si ustedes ven en muchos foros de discusión sobre el tema, se maneja pues este cuestionamiento. Pero en relación a eso quiero que empecemos pensando en dos cosas. Uno, cada uno de nosotros ya tiene una marca, no es si la creamos o no la creamos. O sea, si hoy nos preguntamos cosas como, por ejemplo, ¿cómo me veo a mí misma? ¿Cuál es el concepto que tengo de mí mismo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo combina la imagen que tengo con la que ven los demás? En medio, ahí, eso es lo que es nuestra… Es un sinónimo de lo que más escuchamos también de reputación. O sea, ahí ya hay una marca. Así que no tenemos que decidir si una marca o no construirla. Tenemos que decidir, ¿vamos a administrar nosotros nuestra marca personal? ¿Vamos a tomar decisiones para poder influir en ella o no? Lo que va a pasar es que nosotros no tomamos control sobre ella, lo que va a pasar es que otros la van a crear por nosotros, pero la marca la tenemos. Buena, mala, conocida, no conocida, esa marca ya está creada. Y segundo, pues efectivamente somos algo que debemos saber vender, poniendo en diferentes contextos esa palabra. Si somos un, no sé qué me va a distraer más, si este o el micrófono. Yo creo que con el micrófono. Si somos un profesional, por ejemplo, buscando trabajo, buscando mejorar una oportunidad en la empresa donde trabajo, pues debo poder influenciar la imagen que tenga de mí un posible jefe, mis pares, otros niveles de la organización que me puedan identificar en algún momento, y debo construir correctamente esa imagen. Puede que no esté buscando un trabajo, sino que quiera ser un emprendedor. Pues entonces con más razón, porque entonces tengo que construir una imagen que al final va a ser la imagen de mi propia empresa y puedo tener que influir clientes, proveedores, posibles aliados, y debo trabajar en eso también. O puede ser que yo quiera ser un líder en el ambiente en que trabajo, en una iglesia, en un deporte, y quiero llegar a sobresalir en ese ámbito. Entonces no importa dónde nos desenvolvemos, efectivamente tenemos que sabernos vender correctamente. Y detrás de estas palabras, obviamente suenan a veces superficiales, pero cuando hablamos de marca personal, lo que es crítico es la autenticidad y la coherencia. Y más adelante vamos a hablar, yo puedo construir la imagen que yo quiero que tengan de mí, pero si esa imagen no está soportada en valores, en principios, en características reales, esa imagen no se va a sostener a lo largo del tiempo. Entonces, si nos devolvemos a la pregunta,
¿Tenemos que construir una marca personal? Pues la respuesta es sí. Adueñémonos de ese proceso de construirla y administrarla, porque si no, como les digo, otros la van a crear a nosotros y lo más seguro es que la van a crear sin tener la suficiente información o los suficientes elementos para hacer esa imagen que la que yo mismo pueda tener. No podemos volvernos a través de ese proceso de querer construir esta reputación algo que no somos, porque lo vamos a poder hacer de una manera temporal, pero no va a ser un tema permanente. Tampoco nos podemos volver lo que otros quieren que seamos. Hay personas muy hábiles en ese sentido, donde tratan de vender una imagen que otros quieren ver para que los compren, ya sea que los contraten o que los metan en un equipo de trabajo, etcétera. Pero como les digo, si eso no tiene sustento, se cae por sí solo. Es muy cierta esta frase de que todo cae por su propio peso. Eso lo he visto a lo largo de mi vida cumplirse vez tras vez. La base, la clave de la marca personal es precisamente, como les digo, la autenticidad. Y sobre todo, que esté basada en nuestros propios valores y principios. Hay un término que a mí me encanta, que es el término íntegro. La integridad en una persona. Íntegro es de una pieza. Si a mí me ven de un lado en un ambiente personal y me ven del otro lado de un ambiente profesional, deben ver lo mismo. Y ojalá puedan ver lo mismo de una manera correcta, porque yo la transmito de una manera correcta, pero deben ver lo mismo. Y eso no significa que cuando estamos en un ambiente entre amigos nos comportamos exactamente igual que cuando estamos en una reunión de trabajo fuerte. Eso no es así, somos personas, quizá aquí soy un poco más divertido y allá soy un poco más serio, pero el fondo de mi reputación, de mi imagen debe ser la misma. Si soy justo en un ambiente laboral, es porque soy justo en un ambiente privado, personal, entre amigos, en mi comunidad. Si soy una persona socialmente responsable, pues lo soy en un ámbito y en otro. Ese es el tema de coherencia e integridad. Entonces, cuando pensemos en esa huella que queremos dejar a los demás, que es esa imagen que se van a construir de nosotros, pues es mejor que nos conozcamos bien, para que lo que tratemos de proyectar sea sostenible y esté basado en una realidad. Hablando ya de la marca relacionada con la empleabilidad, pues como dijo Gina, no hay ninguno nos cabe duda de que estamos viviendo un ambiente cada vez más competitivo. No solo para las empresas, sobre todo para los individuos. Y en un ambiente competitivo, pues entonces es clarísimo que lo que debemos hacer es tratar de diferenciarnos. Siempre va a haber alguien más inteligente, siempre va a haber alguien que sabe más de este tema que yo, siempre va a haber alguien con mejor presentación que yo, siempre va a haber alguien que hable mejor que yo, que cante mejor que yo, eso siempre va a pasar. Pero nunca va a haber alguien con mi mezcla, con mis características de manera integral, de cómo yo me presento, de cómo yo formo parte de un equipo de trabajo, de cómo yo enlazo mi experiencia con mis conocimientos. Entonces tengo que conocerme y buscar esa mezcla, porque esa mezcla es la que me va a permitir diferenciarme. Va a ser difícil que me pueda diferenciar con una sola de mis características. Además, en un ambiente así, a veces nos conformamos. Ya no basta con ser bueno en lo que hago, con ser inteligente, con dejar huella, haber tenido logros, y sentarme a esperar de que soy tan bueno que los demás se van a dar cuenta de eso. Es que se tienen que dar cuenta que yo soy bueno. Es que yo ahí mi currículum ahí dice todo, entonces tienen que darse cuenta. Tengo que ser mucho más proactivo con esa imagen que los demás deben tener de mí. Porque al final, lastimosamente, dependemos de la mirada de otros. En diferentes, desde el inicio de una carrera
hasta en decisiones más complejas. Y no sé, les puedo poner un ejemplo tan sencillo como, por ejemplo, nuestro nivel, a nivel de la institución de colaboradores, el primer nivel es, por ejemplo, el nivel de auxiliar. Y cuando se abre una oportunidad, una plaza, generalmente hay dos opciones. Uno, pues abrir el concurso de manera externa y ver qué currículos tenemos fuera y elegir la mejor opción. O, si ha habido un empleado temporal, ver si se le ofrece esa opción. Cuando se decide por un empleado temporal, ¿en base a qué creen que es la decisión? A lo mejor es alguien que ha estado 1 mes, 2 meses, a veces tenemos 10 temporales. Y lastimosamente, algunos de ellos han estado 2, 3, 4 meses, se abre una plaza y nadie elige a ninguno de esos 10 temporales. ¿Será de verdad que ninguno tiene la capacidad para ocupar un puesto de auxiliar? Yo a veces no lo creo. Lo que pasa es que creo que en esa pequeña oportunidad de un trabajo temporal no pudieron darse a conocer de la manera correcta para sobresalir. Y a lo mejor son buenos y ellos lo saben, pero si no lograron que otros lo vieran, esa invitación no se da. Y cuando son promociones internas también. La plática más común que tenemos nosotros cuando se abre una plaza a un nivel son conversaciones como, me han dicho que fulanita es súper buena para llevar en orden los presupuestos. Me han dicho que fulanita es súper activa cuando se le pone a organizar un evento, se compromete un montón. A lo mejor ni siquiera la han visto, ni han trabajado con ella, ni la conocen de manera personal, pero alguien dijo y la mencionó en una reunión, etc. Y eso es a niveles ejecutivos. Entonces, esa es precisamente la diferencia que tenemos que tratar de hacer y que dependemos, ya no digamos a nivel de emprendimientos, ¿verdad? Entonces, las verdaderas oportunidades es porque alguien me refiere con alguien más. O sea, si alguno de ellos va a tener un evento o una boda y quiere buscar un fotógrafo, ¿cómo lo elige? Pues muchos tienen portafolio ahora, puedo ver su trabajo. Pero si hay 4 buenos, ¿a quién voy a elegir? Voy a preguntar, ¿qué experiencia tuviste vos con esa persona? No dicen, mira, dicen que fulanito, etc. Les aseguro que no es en base a precio, porque ya hay varios de cada nivel de precio. Entonces es en base a lo que otros digan. Por eso, lastimosamente, debemos construir esa imagen fuera de nosotros, en otros, y debemos ser conscientes de ello. Porque si no somos conscientes, eso se va dando de una manera natural, de forma que nosotros no tenemos control. Así que hablando de empleabilidad, nuestro potencial de empleabilidad está en nuestras manos. En cómo nosotros logremos diferenciarnos y demostrarle al otro lado por qué debe elegirnos a nosotros. El otro día estaba escuchando una entrevista en un tema relacionado como eso, y lo vamos a ver un poco más adelante. Debemos poder incluso ir en contra de momentos en nuestra carrera, ¿verdad? Y lo recordaba y me sonrío porque a mí me pasó al inicio de mi carrera. Por ejemplo, cuando a alguien lo ven muy joven. Recuerdo al inicio de mi carrera tuve que decidir, recién regresando de estudiar fuera, por dónde empezar. No estaba todavía muy clara, sabía que tenía un compromiso moral y personal con mi papá, que tenía justo una empresa de transformación de metalmecánica, yo venía de ingeniero industrial, sabía que tenía que apoyarlo, pero él me decía, no te vas a quedar en la industria metalmecánica, vos te interesa la banca o etcétera, busca otro trabajo. Entonces, en esos primeros meses estuve como decidiendo qué hacer y fui a entrevistas de trabajo. Y recuerdo que mi primer traspié en una entrevista fue precisamente en un banco. En ese entonces, estamos hablando de los primeros años de los 90, uno como ingeniero industrial aplicaba a oficial de crédito o a oficial bancario, que era de alguna forma bastante responsabilidad, creo yo, para profesionales tan jovencitos en aquel entonces.
a veces era incluso administrar una agencia. Oye, me pasé una semana en pruebas, en exámenes, en entrevistas, y en la última entrevista me dijeron, usted es la persona ideal, pero va a tener que regresar en unos 5 años porque con esa cara de niña no la podemos poner como oficial de crédito. Yo me pareció tan injusto en ese momento que hoy digo, yo pude haber cuestionado esa respuesta. Yo debía haber cuestionado y le debía haber dicho, bueno, pero ¿y qué hay de malo en ser joven? Usted no me ha visto trabajando, pruébeme, o sea, rebatir algo así, ¿verdad? Entonces es muy importante el que podamos diferenciarnos, y al inicio de la carrera es todavía más difícil porque tenemos poco que mostrar. Y en este caso yo tampoco tenía una red de contactos amplios porque venía de estar unos años fuera, de que me pudieran dar referencias, pero al final el mensaje es ese: nuestro potencial está en nuestras manos construirlo, y tenemos que ir, dependiendo del área en que nos queramos desenvolver, viendo qué es lo que va a aportar a ese potencial. Pero ya que estamos claros entonces de que tenemos que trabajar en eso, yo creo que es un buen momento para que nos preguntemos el cómo. Y no es más de lo que hemos venido hablando, son 3 puntos, 3 cosas que hacer. Primero, como todo, tenemos que definir nuestros objetivos y qué es lo que aspiramos, qué es lo que queremos en nuestro futuro o en nuestro presente incluso. Estas no son, muchas veces no necesitan ser decisiones tan de largo plazo. Conocerte y definir tu propuesta de valor y comunicar, no tu marca correctamente. Vamos a hablar un poquito de esos 3 puntos. Y los que estudian mercadotecnia o tienen relación con mercadotecnia, pues ven que no está muy alejado esto de las 4 P's, ¿no? ¿Cuáles son las 4 P's en marketing? Producto, plaza, precio y promoción. Pues es eso, tenemos que definir nosotros como propuesta de valor, decidir dónde quiero yo colocarme, a qué precio, que no necesariamente es un salario, ya lo vamos a ver, y cómo promover ese producto. Y al final es que es así, somos gerentes de esa marca que somos nosotros mismos. Entonces empecemos por el definir tus aspiraciones y propósitos. Primero decirles que este es un ejercicio que hay que hacer y que no es definitivo en el tiempo. ¿Por qué no es definitivo en el tiempo? Porque conforme uno va caminando hacia su propósito, el ambiente puede cambiar y uno puede redefinir su rumbo, pero no al azar, ¿verdad? No viendo hacia dónde me lleva la corriente. Yo tengo que tener un rumbo y ese rumbo va a poder ir variando conforme yo lo vaya decidiendo. Hay una frase que me gusta mucho, no sé si puse una firmina sobre eso, de Séneca, que dice: cuando un hombre no sabe para dónde va, ningún viento le es favorable. Yo creo que aquí aplica muy bien en nuestra carrera. Si no sabemos a dónde vamos, pues cualquier empleo que me propongan, pues yo lo voy a agarrar. Si no sé a dónde vamos, no tengo claramente cómo me quiero diferenciar. Entonces tenemos que tener claros, primero desde mis grandes propósitos. Y aquí yo creo que no debemos meditar mucho. Mi gran propósito debería de ser feliz. Así de romántico como se escuche, pero cuando lo aterrizamos, ser feliz es levantarnos, ir a hacer lo que vamos a hacer, terminar el día diciendo: este fue un buen día, con todos sus problemas, con todos sus retos, con lo bueno y lo malo que viví, pero estoy haciendo lo que quiero y entonces fue un buen día y mañana va a ser otro buen día. Porque la verdad es que la felicidad, si nos ponemos a pensar, la felicidad y el éxito es completamente relativo. Primero, para cada uno de nosotros puede significar algo diferente.
Segundo, ninguna de las dos cosas es una meta a la cual llegar, porque si lo vemos así, nunca vamos a llegar ahí, sino que es tan sencillo como eso. Ser feliz debería de ser estar a gusto con lo que hacemos, apreciar lo que hacemos, estar donde queremos estar, con todo y la adversidad que puede haber alrededor. Entonces, teniendo esos grandes propósitos, podemos empezar a bajar a la tierra y definir entonces objetivos más claros. Y esto, les digo, suena como obvio, pero les puedo decir, incluso por experiencia propia, que nos damos muy poco tiempo para preguntárnoslo. Muy pocas veces nos preguntamos. Y nos lo han dicho 1000 veces, hay que tratarse metas, hay que trazarse objetivos, pero ¿cuántas veces nos sentamos y lo pensamos objetivamente? Entonces hay ejercicios, ya para cuando estamos pensando en nuestra carrera profesional, que nos pueden ayudar. Y hay preguntas de partida como esta. Por ejemplo, pensar, en 15 años, o en 20 años, o en 30 años, yo quiero ser reconocido por puntos suspensivos. Y ahí cada quien construirá su frase. Puede ser realmente hacer ese ejercicio de pensar, yo quiero ser reconocido por aportar a los documentos sobre la historia de Honduras. Yo quiero ser reconocido como un médico con conciencia social y con empatía con mis pacientes. Yo quiero ser reconocido porque fui el primer hondureño en patentar algo relacionado con X. O yo quiero ser reconocido como un líder en su comunidad. O yo quiero ser reconocido como experto en nanotecnología en Centroamérica. Pónganle los apellidos que quieran a esa frase, pero debe haber una frase que nos guíe. Y como les digo, eso puede ir variando en el tiempo. Quizás si yo me hubiera hecho esta pregunta hace 25 años, yo hubiera dado una respuesta bastante relacionada con ingeniería industrial. Porque yo empecé estudiando electrónica y comunicaciones, y una vez fue un congreso sobre ingeniería industrial y salí decidida. Esto es lo que yo quiero hacer, y al día siguiente fui y me cambié de carrera. Y disfruté estudiar mi carrera, y por lo tanto al salir, si me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho, en 15 años yo quiero ser reconocida como experta en investigación de operaciones. Porque ese era mi foco en ese momento, así me veía. ¿Qué pasa? Uno va caminando hacia ahí y van saliendo otras oportunidades y uno redefine su objetivo, pero no lo pierde. No puedo estar volviendo a cero y cambiando completamente de rumbo. Tienen que haber argumentos válidos a mi alrededor para que yo me redefina. Pero no cabe duda que tengo que tener un rumbo, un objetivo, una aspiración, y es una respuesta bien personal. Bien personal, tan personal que no debería de influir, por ejemplo, sus papás. ¿Verdad? ¿Y cuántos, cuando hablamos una vez de una conferencia sobre mujeres en ingeniería, y surgía eso, ¿verdad? ¿Cuántas niñas dicen, mira, quiero estudiar ingeniería civil? Ay, ¿por qué vas a estudiar eso si eso es como de hombres? ¿Por qué no estudias una carrera como más suave? Esa niña no puede definir su rumbo por lo que le dijo a su papá. Debería de definir, porque en el fondo tienen que haber más elementos para tomar esa decisión. Entonces, uno es personal. Y dos, no puede ser así como un sueño, como algo muy etéreo. Cuando yo defina esa aspiración, tiene que haber un piso. Primero tengo que saber mis intereses, el ambiente en el que me voy a poder desenvolver, o sea, otras cosas de blanco y negro, ¿verdad? Porque de repente, si yo digo, bueno, en 10 años quiero ser reconocido como médico especialista en cirugía fetal, es algo súper raro, entonces quiero ser eso. Y estoy empezando mi carrera y me faltan 7 de medicina, primero el tiempo no me da, segundo no lo voy a poder hacer aquí.
Entonces depende de tener la posibilidad de tener una beca para estudiar fuera. Segundo, en ese rubro hay 2 o 3 universidades que estudian. Entonces, tienen que ser cosas más cercanas. Primero pongámonos graduarme de médico y luego ver, ¿sé inglés o no sé inglés? Si sé inglés, entonces puedo ponerme aspiraciones en ese momento más factibles. Y si no sé inglés, pues la primera es que me tengo que poner a aprender inglés si quiero marcar ese rumbo. Entonces, como les digo, son personales, tienen que ser retadoras, válidas, pero con los pies en la tierra y con fundamento de que nos permita caminar hacia ahí. Como les digo, pueden ir variando en el tiempo, y si algo les puedo decir es que en la primera década, diría yo, de la carrera profesional, es importante darse la oportunidad de tener experiencias en diferentes ámbitos, ya sea de manera formal o no formal, exponerse a la mayor cantidad de experiencias, porque eso nos permite ir definiendo lo que realmente queremos hacer. Si nos encasillamos, dejamos que la vida o el camino nos vaya llevando por un solo rumbo. Si nos exponemos y voltemos a ver a los alrededores, nos damos cuenta que hay muchas más cosas que hacer. Yo tuve la enorme bendición por diferentes circunstancias de la vida, que no alcanzaría a contárselas, de que recién regresando, tomé la decisión de darle mis primeros 5 años profesionales a trabajar en esta empresa familiar y ayudar a sacar adelante esa empresa, sin sueldo, porque lo consideraba un compromiso moral y personal. Entonces, como ahí no iba a tener sueldo, yo tenía que agenciarme un sueldo, porque tampoco iba a seguir dependiendo de casa. Entonces, recibí una llamada de Unitec, donde pues el ingeniero Zelaya era el jefe de la carrera de Ingeniería Industrial, nos habíamos conocido en el TEC, y me dice, mira, tengo una clase de introducción a Ingeniería Industrial o algo relacionado, control estadístico, no sé qué, y aquí no encuentro profesores porque en el plan de estudios local no existe, entonces, ¿no quieres intentarle? Y me pareció un buen reto. Ahora me pregunto, porque me da temor, o sea, de verdad me da temor porque yo había sido instructor de laboratorio, pero no tenía la más mínima formación de docente. Hace un tiempo, y en esto sí ya había reflexionado, y si yo hubiera dicho que no por temor a, iban a ser alumnos mayores que yo, muchos de ellos, porque era de 4º año la clase, me da un poco de nervio hablar en público. Si hubiera dicho que no, me hubiera perdido de enormes oportunidades. Quizá hubiera hecho carrera en otra cosa, pero me hubiera perdido de enormes oportunidades. ¿Por qué? Porque al estar ligado a una universidad, así sea como profesor, tuve muchísimas oportunidades de estar ligada de una u otra forma a los proyectos más diversos que se puedan imaginar. Entonces mis primeros, ya no fueron 5, fueron 8 años, entonces estuve ligada a Unitec de manera parcial, con clases, pero también con proyectos. Entonces, por ejemplo, venían fondos de la OEA para asesorar queserías rurales. Entonces, bueno, hay que conformar un grupo de un ingeniero industrial, un bioquímico, un tecnólogo de alimentos y un financista para ir a asesorar a las queserías. ¿Quién se anota? La primera anotada siempre era yo. Ahí aprendí de la conservación de alimentos, de las técnicas para hacer queso, hacíamos talleres de mermeladas. Llegó un momento que dije, a mí me hubiera gustado estudiar eso. Después hubo otro proyecto relacionado con georreferenciación, no estuve involucrada directamente, pero me acercaba y decía, qué interesante, yo hubiera estudiado algo como eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno se expone a otras disciplinas y a trabajar con otras personas, uno dice, por aquí me gusta. Y es obvio, 25 años después, que la docencia y la formación de personas se convirtió en mi pasión. Y no me pude despegar hasta que en el año 2000 acepté ya un puesto permanente en Unitec. Entonces, eso, definen su rumbo, pero no porque yo voy para allá, dejen de ver las oportunidades que hay alrededor. Hoy por hoy tengo a alguien cercano a mí, de la edad de mi hija,
que se aferró a la idea de estudiar genética, sin ver ninguna otra posibilidad. Yo quiero estudiar genética con oportunidades bien limitadas, y todos intentamos decirle que el camino para ser genetista habían múltiples caminos. Podía estudiar biología aquí en la Autónoma y luego sacar una maestría en microbiología y después sacar una maestría o un doctorado, que el camino para llegar ahí era otro. Ella se limitó a pensar que era un solo camino, que era estudiar su pregrado en genética, y eso pues obviamente complica un poco las cosas. Tenemos que estar abiertos a otras formas de lograr nuestros mismos objetivos. Cuando hablamos de aspiraciones y de propósitos, así como les hablaba yo, tenemos que pensar también del dónde, cuándo y a qué precio, como les decía. Algo tan sencillo como lo que mencionaba hace un momento. Bueno, yo quiero hacer mi carrera en una corporación global. Bueno, pues entonces vaya aprendiendo cultura general y cultura de los diferentes países. Asegúrese que habla por lo menos inglés, porque esas son las plataformas que le van a permitir realmente lograr ese propósito. Y cuando hablamos a qué precio, pues sí, deberíamos de pensar en un salario, pero eso no lo decidimos nosotros, lo decide un mercado laboral, lo decide nuestra etapa profesional, nos decide qué tan competitiva esté esa plaza. Cuando hablo de precio es que también debemos estar claros de cuánto estamos dispuestos a sacrificar, en tiempo, en distancia de mi casa, de mis familiares, de mis amigos. Es decir, ¿qué es lo que esa aspiración yo la tengo que enmarcar en otros límites para no salirme de ahí? Porque cuando nos damos cuenta podemos haber tomado un camino que parecía el correcto, pero que no tomé en cuenta que yo habían cosas a las que no estaba dispuesta. ¿Okay? Ahí cuando me preguntan, obviamente al ser parte de Loria tenemos que llenar una casilla que se llama como un indicador de movilidad. ¿Qué tan móvil es uno? No sé si es de 1 a 10. Unos ponen 10, unos ponen 9, unos ponen 8. Yo pongo, de los últimos 5 años he puesto 0. 0, yo lo definí hace muchísimo tiempo. Es decir, yo quiero ser lo mejor que yo pueda llegar a ser, pero aquí. Porque para mí, y eso no es bueno o malo que alguien piense diferente, pero para mí, si yo me conozco cómo soy y lo que para mí puede afectarme o no, a mí me interesa estar cerca no solo de mis papás, de mis amigas de toda la vida, de mis primos, de mi ahijado. Eso para mí es importante. Entonces uno cerca sus límites y dentro de esos límites voy a intentar ser lo mejor posible y lograr lo que yo quiero lograr, pero hay que setearlos. Porque si no, sale una oportunidad y entonces uno dice, no, suena súper bien, yo creo que esto lo voy a poder superar. Y luego me encuentro en un país deprimida, cuando yo sabía que para mí eso era importante y que me iba a afectar si yo estaba afuera. Sigamos con el siguiente punto. Una vez que tenemos definida nuestra aspiración y objetivos, pues como muchas cosas en la vida es súper importante conocernos. Y estoy 100% segura que si yo a cada uno de ustedes le pregunto, ¿te conoces? Todos respondemos que sí. Y al primer ejercicio que hacemos, nos damos cuenta que no. Ya sea puede ser un ejercicio que lo dirijamos nosotros o que dirija alguien más, y nos damos cuenta que no. Siempre cuento yo que, y aquí me van a disculpar si hay psicólogos, que cuando le hacen a uno esas evaluaciones psicológicas, a mí siempre me suena, no sé, como raro que a través de una prueba lo puedan conocer a uno y decir que uno es de esta forma o no. Siempre tenía yo mucha escepticidad. Hasta que conocí una prueba que está basada en una teoría de preferencias cerebrales de una neuróloga, no sé si los que conozcan la prueba DISC, que ahora yo no contrato a nadie sin que le hagan esa prueba. Porque cuando me la hicieron a mí, yo leo el informe y me veo en el informe, me di cuenta, como dice mi mamá, cachadita.
O sea, estaba yo en un informe, con lo bueno y lo malo, sabiendo cosas, pucha, yo no quisiera ser así, pero así soy, y el informe lo decía. Entonces ahora, esa es una prueba en la que yo confío muchísimo. Pero entonces le digo, ya sea de manera formal, a través de una prueba, o simplemente pidiéndole feedback a su alrededor, uno encuentra que hay cosas que o no se conoce, o uno no está claro qué es lo que proyecta. A lo mejor uno no es así, pero es como la gente lo ve. Y eso es tan importante como serlo, para bien o para mal. Entonces, no es fácil, pero hay que tener la intención y darnos el tiempo para hacer esa reflexión. Yo los invito a pensar en 4 cosas. Primero, tenemos que identificar cuál es nuestro talento natural. ¿Qué es lo que se nos da de manera natural? Y hay preguntas que nos sirven para eso. Por ejemplo, cuando era pequeño, ¿qué se me facilitaba? Que era algo que yo hacía bien sin quererlo. Entonces alguien podrá decir, no, yo me paraba en medio de mi casa y cantaba. Yo no tenía pena de hablar en público, de declamar, etcétera. Otro podría decir, no, yo en la cuadra era el que organizaba a todos mis amigos para el juego y era el que ponía a todo el mundo claro. O a mí siempre se me facilitó hablar en público, o siempre se me facilitaron los números. O sea, cuando yo me pregunto en diferentes circunstancias de mi vida, ¿qué es lo que a mí se me hizo fácil y que no a todo mundo se le hace fácil? Ese es su talento natural. Y tenemos que tenerlos identificados, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos un talento, que no lo tengamos identificado como tal, y que entonces no lo explotemos lo más posible. Porque después de los talentos están las habilidades. Y las habilidades generalmente son cosas que se aprenden, que no se dan de manera natural. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener la habilidad de organizar eventos. A lo mejor tiene el talento natural, pero la habilidad es que sé cómo hacerlo. Sé cómo hacer un plan de un evento, sé cómo organizar comités, sé cuáles son los, porque me he formado para eso. A lo mejor alguien tiene la habilidad de administrar un proyecto, pero tengo que saber de eso. Entonces tengo que tener identificado las habilidades que he desarrollado no solo de manera formal. Hay personas que en su iglesia, en su equipo de deportivo o en otros ámbitos han logrado desarrollar esas habilidades. Siguiente, tenemos que preguntarnos qué nos apasiona. Pero ahí igual, no solo de una manera romántica, sino qué me apasiona, ojalá relacionado con lo que soy bueno. O sea, qué me apasiona dentro de las cosas que yo podría hacer muy bien. Y luego mis intereses. Alguien puede decir, bueno, a mí me interesa el tema de generar empleo, me interesa el tema de emprender, me interesa la educación, me interesa fomentar la cultura, me interesa la ciencia, me interesa innovar. O sea, todo eso tenemos que preguntárnoslo y tenerlo en el radar. Pero también complementarlo, como les digo, preguntándole a otros que nos conocen. Y un bonito ejercicio es alguien que nos conozca y nos quiera bien, no alguien que nos quiera hacer daño. Preguntarle, por ejemplo, si me describieras en 3 palabras, ¿qué dirías? Nos podemos sorprender de las respuestas. A lo mejor a alguien le dice, no, yo diría que sos súper divertido. Y a lo mejor yo no me considero alguien divertido y que de 3 palabras alguien sea la primera que se le viene a la mente, pues debe ser divertido. O que alguien diga, no, mira, si yo pensara en 3 palabras, lo primero que diría es complicado. O sea, si me dicen que soy complicado y que se le venga a la primera a la mente, es que algo de tener, ¿verdad? Hay una frase que dice, si te dicen una vez que tienes cola de dragón, o te dicen 2 veces que tienes cola de dragón, pero si te dicen 10 veces que tienes cola de dragón, voltea a ver para atrás, porque has de tener cola de dragón, ¿verdad? Entonces, hacer este ejercicio es importante porque lastimosamente, lastimosamente o para bien también, esa es la huella que estamos dejando en lo demás.
Y ahora en la era digital, debemos saber también cómo está nuestra marca digital. Hay un ejercicio que siempre sugieren, yo obviamente no podía dejar de hacerlo para esta conferencia, y es pongan su nombre en Google, su nombre completo en Google, y vean qué sale, y pregúntense, si esta fuera la única imagen que alguien tuviera de mí, ¿qué imagen se formaría? Pues ayer hice el ejercicio, y yo creo que los primeros 25 cosas solo aparecen 2 áreas. Cosas relacionadas con Unitec y cosas relacionadas con la fotografía, que es mi hobby. Así que lo que dirían es alguien que trabaja en Unitec y le gusta la fotografía. Así que no está nada mal la primera impresión porque es muy cierta. Pero ojalá, después de que hagamos esos ejercicios, coincidan lo más posible con nuestra autoimagen. Porque no hay nada más complicado en un ámbito profesional que tratar de darle feedback a una persona cuando su autoimagen es muy diferente a la que uno tiene. Porque uno se vuelve injusto, porque mira, te considero así, 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 y la persona sabe que no es así, considera injusto un feedback, o lo considera subjetivo, cuando el problema no es ni del que está dando feedback ni de la persona, es simplemente que no hay un match en esa imagen. Y eso es lo que no podemos permitir, porque lo que yo soy, soy. Y los aspectos positivos de eso deben de poderse reconocer. Entonces, ante ese reto, ¿cómo comunicamos correctamente nuestra imagen personal, nuestra marca? Primero, como para todo, una vez que marcamos los objetivos, tenemos que definir las cosas que vamos a hacer. Y en lo que refiere a tu reputación y a tu marca, hay muchísimas cosas. Porque nosotros comunicamos nuestra marca a través de nuestra imagen personal, a través de nuestro currículum, cómo nos proyectamos en una entrevista de trabajo, con quién nos rodeamos, quién es nuestra red personal y profesional, y nuestra reputación, es decir, cómo nos comportamos, nuestros logros. Hay 1000 formas. Y todo eso debe generar una imagen lo más coherente posible. Entonces, primero, por ejemplo, si hablamos de cuidar la imagen personal, aquí hay mucho de qué hablar. Primero hay temas que parecieran básicos y comunes, pero lastimosamente en algunas empresas incluso lo enfatizan. Y es un tema que empieza hasta por higiene personal. Un pelo limpio, unas uñas bien cuidadas, un aliento fresco, siempre se agradece, siempre es bien visto. Y lo contrario, siempre es desagradable. Entonces, algo tan básico como eso. Pero luego, la imagen personal tiene que ver también hasta con la forma en que yo me he visto y que esa vestimenta sea de manera adecuada. Y adecuada para un hombre no significa traje y corbata, porque si es un diseñador gráfico y va a un ambiente de diseño, le aseguro que traje y corbata no es lo más adecuado. Entonces, poderte desarrollar el criterio de cuál es la forma adecuada de vestirme. Mis suegros tienen una firma de auditoría y contratan mucho personal. Y justo el fin de semana me estaba contando mi suegra unas anécdotas en las entrevistas. Y me decía, yo ya a todas les di un tip. Les digo, miren, ya las que contrato. Usted cuando salga de su casa, véase al espejo y diga, ¿yo saldría así a una fiesta con mis amigos? Y si la respuesta es sí, vaya, cámbiese porque no es así como tiene que ir a la oficina. O sea, un tip tan genérico como eso. Me dice, la niña vino en blusita de tirantes, y una falda bien corta, y usan empresas de auditoría que van fuera a una empresa a representar a la firma. Entonces, tan sencillo como una blusa blanca y un pantalón negro es muchísimo más adecuado que cualquier otra combinación. ¿Okay? Así como cuando nosotros en este momento que estamos contratando docentes para diseño de modas, no me espero verlos con camisa blanca y pantalón negro. O sea, vino una persona,
súper moderna, con un pelo, con un mechón azul, bien arreglado, obviamente bien hecho. Perfecto, eso es lo que un alumno de diseño gráfico, de diseño de modas quiere ver en su profesor de diseño de modas. Entonces, el poder desarrollar ese criterio de cuál es la imagen correcta que yo quiero transmitir. Luego que cuidamos esta primera impresión, que es tan importante, ahí les cuento otra anécdota. Una vez estábamos contratando a una docente para la carrera de Derecho, y lo primero que se filtra es el currículum. Y un currículum de una persona sumamente capacitada. Y yo estaba en esa primera clase muestra. La veo entrar, yo tenía muchísimas expectativas de esa entrevista, y cuando empieza a dar la clase muestra, tiene unas uñas enormes, con brillantitos incrustados en las uñas y con colores plateados y todo. Yo no podía dejar de verle sus manos. Y era una abogada, andaba de traje, pero con las uñas así. Esa primera impresión uno no puede evitar que la afecte. Al final la contratamos porque hizo una súper buena clase extra, pero yo creo que tuvo que sobresalir a pesar de sus uñas. Entonces no podemos dejar que eso nos pase, tenemos que ayudar a nuestra imagen. Muchas veces hay personas súper desaliñadas que son excelentes profesionales, pero tienen que superar esa primera imagen. Y la mayoría lo logra si hay un fondo, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué empezar por un pie izquierdo? Mejor que tu primera imagen sea buena y luego la complementas con tu quehacer. Pero además de esa primera impresión, pues luego hay temas desde una tarjeta de presentación hasta una hoja de vida. La vez pasada yo vi una hoja de vida donde la portada era una foto de alguien sentado en una banca, así casi de cuerpo completo y con florcitas así alrededor. Estoy segura que la hizo con buena intención, es decir, voy a decorar mi currículum. Pero de verdad es que si yo tengo 4, 6, 12, esa la voy a poner un poco abajo, porque un poco hasta inmadurez en la forma de presentarse, ¿verdad? En esa misma plática con mi suegro me dice, uy, ahora ponen selfies en los currículums, o sea, foto así como en el carro con el cinturón al lado. Hasta cuidado como eso, póngase en una pared blanca, dígale a alguien que con el celular les tome una foto y eso va a ser más adecuado que un selfie. Entonces cuidemos eso. Y ahora en el tema de currículum, obviamente no les puedo hablar mucho, pero investiguen todas las tendencias. Porque ya el currículum tradicional, cuando yo estoy leyendo el 25avo, yo quiero ver algo diferente. No hay un currículum perfecto, no hay un formato perfecto, pero debemos asegurar que nos diferenciamos desde nuestro currículum. La vez pasada, yo tengo un hermano menor, bastante menor que yo, 15 años menor, que es casi un hijo mío, me mandó para revisión su currículum. Es experto en sistemas, en SAP y vive en Brasil. Y me encantó el formato, porque siempre, casi todos los formatos separan la formación académica, la experiencia profesional, las asociaciones a las que pertenece, y él hizo una línea cronológica, pero mezclándolo todo. Es decir, me gradué de ingeniero en sistemas y empecé a formar parte del capítulo profesional no sé qué, y luego estuve expuesto a un proyecto no sé cuánto, y luego estudié mi maestría. Entonces cuento la historia más cercana a lo que realmente es. Es decir, no es que nosotros estudiamos y después tenemos experiencia y después sacamos cursos importantes, sino poderlo mostrar cómo me fui desarrollando y cómo el tipo de trabajo, de proyectos al que me fui enfrentando fue mejor. Y luego incorporar hasta intereses como hobbies, como cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero hacer, a qué quiero estar expuesto. Entonces es muy importante que veamos las tendencias en relación a eso. Presencia en redes sociales. Aquí nuestro director de marketing digital me envió varios artículos donde de verdad los invito a leer sobre este tema. Hablamos de coherencia y ahora el tema de imagen profesional tiene que ver con nuestra coherencia
también con lo que es nuestra marca digital. Tenemos que tener mucho cuidado con redes sociales. Estuve viendo estadísticas y el 100% de las personas de recursos humanos están en redes sociales. Y el 90% de ellos utilizan el contenido de redes sociales para perfilar mejor a sus prospectos. Entonces, las posibilidades de que un cliente o un posible partner o un posible empleador o un par nuestro nos busque va a ser lo más usual o va a ser prácticamente seguro. Entonces, cuidemos. Hasta redes como Facebook, que nos parecería que es un ámbito como personal en el que yo puedo compartir cosas, no significa que no. Pero lo que yo ponga en Facebook tengo que pensar, si alguien viera esta foto en la oficina, me preocuparía. Sí, entonces no la pongas en Facebook, porque alguien de la oficina la va a ver. ¿Okay? Pero no más que si está correcto o no, sino está de acuerdo con esa imagen que yo quiero transmitir o no, está de acuerdo con esa marca y que yo quiero construir o no. Y cada red social tiene su propósito, sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, para el ámbito profesional, una red como LinkedIn es indispensable, pero no solo estar. Yo tengo muchas personas, hay muchos errores como estar, pero no pongo fotos, sino que la creo, pero para agregar contactos. No, tiene que ser una de mis mejores cartas de presentación, trabajar muy bien en mi perfil, en mi fotografía, pero sobre todo en mi red profesional. El otro día me di cuenta que tenía 205 invitaciones en LinkedIn. Y da como pena rechazar, ¿verdad? Pero hay una pregunta que sugieren que uno se haga. ¿Esa es una persona a la que le pedirías un favor? ¿O es una persona a quien le harías un favor? Si es así, agrégala a tu red. Pero si ni siquiera quién es, dice que es un ingeniero en Guatemala, ¿por qué lo voy a tener en mi red? Si el día que necesitaría en Guatemala, pues tendré otro tipo de red de contactar y no a alguien que no conozco a través de nadie. Entonces es muy importante cuidar porque, por ejemplo, si alguien quiere perfilar, va a ver quién es su red en LinkedIn. Entonces tengo que cuidar también cuál es mi red, porque quien tenga ahí es porque yo tengo algún tipo de, o lo conozco, o he hecho un trabajo con él, o es un amigo, etcétera. Hay redes que para algunos fines, como los emprendedores, son indispensables y que debemos conocerlas cada uno y utilizarlas adecuadamente. Nuestro networking, no sé si tengo alguna filmina aquí. Nuestro networking es muy importante porque es lo que nos va a potenciar. Debemos de tratar ningún contacto real, por pequeño que sea, puede dejar de ser importante. Yo siempre digo que la vida es un camino angosto y largo. Si no nos encontramos a las personas a la ida, entonces cuando yo vaya a la ceiba, voy a tener quien me refiera a personas o algo, no. Es decir, tiene que haber propósitos obviamente más fuertes y más importantes que ese. Entonces, al final, nuestra marca la vamos a comunicar desde una tarjeta de presentación, nuestro currículum, nuestra imagen personal, con quién nos relacionamos, pero sobre todo el valor que agregamos en cada una de las instancias. Hay personas que se preocupan mucho por construir valor en su vida profesional, pero al final las referencias nuestras pueden ser referencias también en el ámbito personal. Entonces puede ser que en el ámbito profesional dicen, no, esa persona es súper responsable. Ah, no, pero es que yo la conozco de la iglesia y no sabes los desastres que ha hecho ahí, lo mal que ha quedado con unos proyectos. Entonces debemos ser consistentes en los diferentes ámbitos. Entonces, para cerrar, si yo quisiera dejarles un mensaje final, es primero, el tema de marca personal debe basarse en la autenticidad, debe estar fortalecido por una plataforma de valores, de principios, de realidades personales, y para eso necesitamos conocernos a nosotros mismos, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros intereses, nuestras pasiones,
poder fijarnos objetivos claros y de manera intencional trabajar en esa marca en día a día, poder diferenciarnos, poder crear la imagen que tenemos de nosotros mismos y dejar huella en otros, para que cuando alguien mencione nuestro nombre, la expresión de esa persona no sea como, ¿quién? La expresión sea la mejor posible, que somos gerentes de una gran empresa que somos nosotros mismos, que debemos ser muy responsables en la manera en que la gestionemos. Así que con esto no me queda más que desearles muchísimos éxitos, pero sobre todo que sean felices en ese camino por recorrer que nos trae la vida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, ¿verdad? Por este conversatorio. Yo realmente creo que había un espacio de tiempo, pero no sé si todavía usted contará con algunos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ninguno? ¿Sí? Ah, por allá. Mire, ¿sí? Daniela, sí. Aquí. Bien, muchísimas gracias antes que nada por este conversatorio. Fue un éxito, de un excelente aprendizaje, ingeniero. Voy muy satisfecho conmigo mismo porque desde que recibí el correo fue de mi gran interés. Más que nada no es pregunta, sino que un total agradecimiento por haberme despejado muchas dudas, cómo crear una marca muy distinta en mi vida, cómo venderla, ya que yo pertenezco a la Cámara Junior Internacional de Tegucigalpa y pues ahí forman grandes líderes, y con esta capacitación voy más que un para trascender siempre en la Cámara y poder seguir siendo un gran líder y vender una mejor marca. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y un gran reto, porque justo en esos ambientes es donde podemos aportar al desarrollo de personas también. Así que muchas gracias. ¿Alguien más? Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Paz. Actualmente estudio comunicación audiovisual y publicitaria y de hecho este es mi segundo trimestre, apenas vengo empezando, y principalmente me pasa un tanto la situación que usted comentaba, por ejemplo, sobre nuestros padres primero diciéndonos, no, ¿para qué vas a estudiar eso? No vas a comer de ahí, ahí vas a tener que ver cómo haces, o cosas así. Pero también me ha gustado como usted nos inculca no solamente a buscar una marca, pero en otras palabras, buscar nuestros sueños. Y quisiera que usted nos dé su opinión sobre qué es también no solo buscar ese sueño, pero formar una ayuda para la sociedad con ese sueño. Muy importante. Primero, estás en una etapa perfecta para hacerte estas preguntas. Yo creo que no hay carrera buena, no hay carrera mala, uno puede encontrar el éxito y la felicidad en cualquier carrera si la elige correctamente. Es muy importante en la etapa en que estén ustedes el poder ver tendencias, hacia dónde van las cosas. Todos vemos pasar, por ejemplo, los que tuvieron la suerte de ver que, por ejemplo, el marketing se iba transformando y en cuanto vieron eso se empezaron a preparar, terminan siendo los gurús en eso porque ni siquiera hay programas formales en ese tema. Entonces uno hay que ver tendencias para poder destacarte y si las ves con tiempo vas a tener muchas más ventajas. Hay carreras como la tuya donde la formación es bastante amplia y eso es bueno, porque entonces sé mucho de muchas cosas, pero también es bien importante elegir en dónde es bueno especializarte. Y me encanta que penses en cómo trascender, que es el tema social, cómo trascender a través de tu carrera. Entonces, así como vemos tendencias, podemos ver enormes áreas de oportunidad y a mí me encanta ver los concursos de emprendimiento social como profesionales, desde su formación, desde su expertise, pueden crear incluso empresas exitosas, donde pueden traerles réditos monetarios
y que al mismo tiempo tienen un componente social muy importante. Yo creo que esa es la combinación ideal. Si todos pudiéramos hacer eso, yo creo que el mundo sería otro. Entonces es muy importante eso, el poder ver hacia dónde te querés destacar. Y en todas las profesiones hay esos pequeños nichos que si uno los viera con tiempo, los aprovecharía recién saliendo de la universidad, siendo un pequeño experto en algo bien puntual. Una más. Voy. Buenas tardes, Buenas mi nombre tardes. es Sid Canales, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Colega. A nivel personal, quiero consultarle algo. Por ejemplo, siempre he tenido la duda de cómo definir el éxito. Y a nivel personal, si usted nos podría brindar quizás su opinión en cuanto a cuál ha sido el mayor éxito que usted ha tenido. Okay. Bueno, como les decía, el éxito, uno, es completamente relativo. Lo que puede ser éxito para ti, puede no serlo para mí, o lo que sea para mí no puede serlo para ti. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces, no es fácil de contestar porque, como les decía, el éxito no es llegar a algún lado, pero yo, si me preguntan, ¿se considera una persona exitosa? No puedo contestar otra cosa que definitivamente. Y lo mido con, yo diría con 3 cosas. Uno, porque he podido construir una familia sólida y mis hijos están creciendo como personas de bien. Eso, habiéndolo hecho en una carrera súper demandante como la que he tenido, de verdad que para mí es un logro increíble. Segundo, han sido muy pocos días en mi vida profesional en que yo no me he levantado con ganas de llegar a mi trabajo. Y eso que hay días súper complicados, que de antemano sé que van a ser complicados, pero incluso esos días, querer levantarse y enfrentar esos días, que uno sabe que va a ser complicado, simplemente es porque uno está haciendo lo que quiere. Y hacer lo que quiere no es así como en los cuentos de hadas, ¿verdad? Donde todo es felicidad, la gente toda es súper linda. No, es hacer lo que uno quiere y disfrutarlo a pesar de las cosas que uno tiene que pasar en ese día. Y tercero, he podido toda mi vida tener actividades que tienen un fin mayor y que tienen una trascendencia en personas y en nuestra sociedad. Así que mezclas esas 3 cosas y de verdad que no puedo definir otra cosa para mí que es eso como un éxito personal y profesional. Pues muchísimas gracias por la paciencia, como les digo, se me sale lo profesor y cuando ya me dan un micrófono se me pasa el tiempo, no uso reloj, ¿verdad? Soy súper puntual con mi agenda, pero en la vida real no uso reloj, así que no supe ni cuánto me tardé. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.